Y como todos los jueves nos acompaña el director de Parametría, Francisco Abundis, en esta ocasión sobre el tema de la termoeléctrica en Huesca, la consulta, quienes participaron, los resultados, en fin. Paco, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Carla, ¿cómo estás? Muy buen día. Paco, bienvenido. Pues mira, yo creo que es un tema que vale la pena analizar y tal vez plantear las ventajas y desventajas que tiene la consulta como una forma de tomar decisiones. Tal vez si la describimos podemos ir viendo algunas de estas de las características. Esta es la tercera consulta que se hace en el país. Esta no fue de orden nacional, fue de orden regional, a diferencia de la primera que se hizo en el aeropuerto. Participaron 3 estados en diferentes municipios. En Morelos, que fue el más involucrado, 36 municipios, Puebla 15 y Tlaxcala 9. El tema de la consulta fue la operación o no de la termoeléctrica de Huesca, que se encuentra en el estado de Morelos, pero aún así, como los lugares por donde pasa el gasoducto afectaría a estos otros municipios, también se les involucró. Algunos dirían que esta no debería ser una consulta solo de orden regional, que tal vez deberían de haber participado todo el estado. Pero bueno, esa es como una primera reflexión, un primer cuestionamiento. El método para participar, como en las consultas anteriores, dependía de quién tenía credencial de elector. La fecha se hizo este fin de semana, como sabemos, 23 y 24 de febrero, y las casillas estuvieron abiertas de 8 a 18 horas. Siguiente gráfico es una descripción de la boleta. El total de módulos fueron 147. Esta fue la boleta. ¿Está usted de acuerdo que inicie la operación del proyecto integral Morelos y la termoeléctrica de Huesca de la CFE? Si no, a diferencia de otras consultas, por ejemplo, la del aeropuerto, hay que decir que cuando se le pide a la ciudadanía opinión, a veces le dan opciones. En el caso del aeropuerto era Santa Lucía o Texcoco. Esta es más como la consulta que se hizo sobre el Tren Maya, sobre la idea de hacer una refinería. Recordarán que se hizo una consulta donde no hay un dilema, simplemente se hace o no la obra pública. En general, estas consultas, como pasó la del Tren Maya, que llegó a tener niveles de aprobación de 90%, lo interesante de esta creo que son los resultados. Los resultados y aún así, Paco, envueltos en una situación que no se había presentado en las otras consultas anteriores, que es una situación de violencia en medio de un contexto donde hay un asesinato de uno de los líderes que se oponían precisamente a la termoeléctrica. El contexto viene siendo diferente, aunque bueno, esta forma de consulta a los ciudadanos con un sí y un no sería la segunda vez que se repite, a diferencia del aeropuerto, ¿no? Exactamente. Ahí creo que tienes donde está el punto de reflexión más importante. Si este método de tomar decisiones necesariamente es el mejor, o hay quien dice en la literatura que nos lleva a polarizar posiciones y lleva a la sociedad a polarizarse, que es lo que pasó en esta, a diferencia de las otras dos. El hecho de que no haya pasado en las otras dos no quiere decir que no hay el potencial de que pueda pasar lo que sucedió en el estado de Morelos. Siguiente gráfico, siguiente diapositiva. Estos fueron básicamente la lista nominal contra la participación de la consulta y ya los porcentajes de participación, que es algo que también se presta a la reflexión. Del total de municipios, digamos, en Morelos era 1.300.000, 1.400.000. En Puebla podrían haber participado 392.000. Solamente tomando en cuenta estos municipios, obviamente no es todo el padrón del estado. Tlaxcala, 9 municipios, 124.000. En Tlaxcala participaron 4.900, casi 5.000, 7.500 en Puebla, 43.000 en Morelos, que nuevamente es el lugar de mayor polarización. Los niveles de participación, pues son, dado el número de casillas, dadas las restricciones logísticas, son explicables. Es interesante porque pues participó más gente, en términos porcentuales, son mayores estos porcentajes que los de la consulta del aeropuerto. Recuerdan que del aeropuerto fue 1.1, un poco más de un punto porcentual.
3.11 en el estado de Morelos, 1.93 en Puebla, 3.99 en Tlaxcala, con estos casi 5,000 casos. En el agregado, en promedio, 2.92 del total de los 60 municipios, casi 2 millones de personas, 1.905.000. Esta es nuevamente una razón de reflexión y es, en principio, un fenómeno que observamos en cualquier consulta. Aquí habíamos hablado del caso de la consulta en Colombia, por ejemplo, cuando se debatió sobre si se indultaba a la guerrilla o se le procesaba. Básicamente lo que decían la mayor parte de las mediciones es que la gente estaba porque se le indultara y terminó ganando el no, el de procesamiento, y tiene que ver básicamente con niveles de participación, quiénes son los más motivados y quién sale a participar. Y esto también se refleja en el resultado, un resultado que fue muy cerrado, si bien gana el sí, hay un 50-56% que dice que sí. Siguiente gráfico, tenemos los resultados a los que te refieres. 59%. Digamos, el sí fueron 33,000, un poco más de 33,000 votos, el no 22,000. Esta ha sido la consulta más cerrada que hemos observado de las que se han realizado. Del total de los 55,000, ves casi un... No podríamos decir que es cerrada como tal, pero comparada con las otras, donde la del aeropuerto fue casi 70-30, o la del Tren Maya, junto con los otros temas que se decidieron de reforestación, de la refinería, pues estábamos hablando de niveles casi de 90%. Esta ha sido la más competida, la más polarizada. Así es. Y en el último gráfico tenemos una breve comparación de cómo han sido estas tres consultas. Básicamente, la convocatoria fue por parte del gobierno electo o después ya el gobierno en funciones. La primera fue sobre la construcción del nuevo aeropuerto, programas prioritarios. Recordarán, digamos, era una lista de programas, por cada uno de ellos se votó. En este caso fue la operación de la termoeléctrica. Cantidad de mesas instaladas, 1,073, 1,102, 147 mesas. La participación, ¿no? Obviamente, dada la cantidad de mesas o los convocados, fue muy distinta. Un poco más de 1,069,000, 946,000 para la segunda y 55,000 para esta. Y como decíamos, los resultados son muy distintos. Mientras esta fue casi 70 contra 30% del sí contra el no. Las otras, decíamos, fueron, digamos, en este formato de dirección única, niveles entre 89 y 95% de consenso, y esta ha sido la más competida. Creo que se presta para una reflexión, digamos, dado lo que pasó más en términos sociales. Decía el expresidente Mitterrand que el problema de las consultas es que la gente termina votando por otra cosa que jamás es el tema que se está debatiendo, que es algo que podría haber pasado aquí. Y pues yo creo que es importante considerar que este escenario de polarización y de consulta más cerrada, dado lo que está pasando en Morelos, hay que tomar en cuenta que siempre puede suceder en una consulta. Así es, y falta otra, que es la de si se va a juzgar a los expresidentes. Ya nos contarás sobre ella en marzo a finales. Gracias, gracias Paco. En Parametría consultamos el tema.